Bien, amigos, ya están con nosotros nuestro primer invitado de esta edición prenavideña, Luis Benavente, director de Vox Populi. Buenas noches, bienvenido, Lucho. Claro. Y feliz Navidad anticipadamente. Gracias, de igual manera. Bueno, hemos querido invitar a Luis Benavente justamente para un poco dar un paso a lo bueno, lo malo y lo feo del año que se va. A propósito, además de una interesante encuesta que realizaron ustedes en el transcurso del año, el barómetro del 2019. Entonces quisiera invitarte a que veamos juntos esos cuadros para comentarlos contigo, por supuesto, y luego aterrizar un poco en la política nacional. Bien, adelante, señor director, con la primera lámina, por favor. Esta nos habla del pronóstico sobre el nivel de eficiencia que tendrá el Congreso dentro de 10 años. ¿Qué nos dice este cuadro, Luis? A ver, creo que hay un relativo optimismo. No creo que si esa pregunta se hubiera hecho hace unos 6 meses antes de la disolución del Congreso, el resultado hubiera sido más negativo, por un lado. Pero por otro lado, quienes más optimistas están son los jóvenes, mientras el promedio, por ejemplo, de eficiente y muy eficiente es de 27 puntos, en el segmento de 18 a 29 años sube a 44 puntos. En esta y otras preguntas vemos que el segmento más joven es más optimista respecto al futuro de aquí a 10 años. Eso es algo Pero hay un rescatable. 73% que considera que será poco eficiente o nada eficiente. Eso es... Claro, esa parte fuerte, dura, ¿no? Quería ver la parte positiva, claro, navideña, de fin de año. Sí, por supuesto, pero lo otro no podemos dejar de mencionarlo porque es realmente impresionante. Hay mucha tarea por hacer en todo caso. Hay mucho trabajo por hacer. Sí, yo creo que esa nueva representación, porque no es un nuevo Congreso, lo que vamos a tener es una nueva representación. Me preguntaban si una serie de calificativos para la nueva representación. Yo diría, igual si me pongo con un signo positivo, que será una representación esperanzadora, ¿no? Creo que va a haber una renovación favorable para el país. En la segunda lámina, por favor, señor director, para los comentarios del director de Vox Populi presente hoy en Cara y Sello, nos habla, si no me equivoco, de la confianza que tendrá la población en el Poder Judicial. Un poco hemos querido ordenar, ciertamente, de los aspectos más duros y negativos que presenta el barómetro hacia los más positivos. Y este también nos habla de que, a coincidencia del anterior, el 73% considera que el Poder Judicial, al igual que un Congreso, será poco eficiente. Dentro de el resultado es muy parecido al del Congreso, ¿no? Recordemos que tanto Poder Judicial y Congreso como Congreso se han disputado durante años el último lugar en la confianza de los ciudadanos en el Perú. Digamos, la noticia hace unos pocos años fue que el Congreso le había quitado ese deshonroso último lugar al Poder Judicial, ¿no? Y se había entronado como la institución que menos querían los peruanos, o tal vez que más odiaban los peruanos, ¿no? Porque la disolución del Congreso o la autodisolución del Congreso de alguna manera causó algarabía a una gran mayoría de peruanos por los errores que había cometido el Congreso y por la mala contribución que había dado al país. Yo creo que la situación es muy parecida, el análisis sería exactamente igual. Igualmente hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Claro, ahí la diferencia, Luis, es que al Congreso lo puedes disolver como lo disolvió Vizcarra, digamos, vamos a ver cómo nos sale el nuevo, pero al Poder Judicial no lo puedes disolver. Entonces, la tarea ahí es mucho más difícil. La Junta Nacional de Justicia todavía se va a demorar todo el próximo año en terminar de constituirse, etcétera. O sea, la cosa es mucho más grave. De alguna manera, el Consejo Nacional de la Magistratura fue disuelto en términos relativos, o autodisuelto, porque también había unos joyones ahí de consejeros que realmente no se incluyendo cantantes de rock, por supuesto. Sí, claro. Que no, contra los que yo no tengo nada, pero que no estaba ahí, no era su sitio. No era su sitio, definitivamente. Vamos con el tercer cuadro, señor director. Aquí estamos con Luis Benavente, director de Vox Populi, que hizo este estudio muy interesante, que nos permite, amigos televidentes de Cara y Sello, entender un poco qué es cómo ven los peruanos al Perú y a su parte buena, mala y fea. El tercero nos habla del nivel de interés en la política. Y hay un nivel de desinterés muy grande, ¿no? Más del 50%, el 57%. Sí. Antes de responder a esa pregunta, quería mencionar que ese estudio es conjunto entre Vox Populi y Caretas. Esto se hizo con Enrique Chávez directamente y es un trabajo conjunto. Mira, esta pregunta aparentemente es desalentadora, pero si la comparo con otros estudios, el interés en la política, que es el principal indicador de cultura política en cualquier estudio en todo el mundo, en el Perú daba resultados mucho más negativos, ¿no? Acá yo creo que más bien hay
hay cierta esperanza, a pesar que los números parece que estuvieran en rojo, y están en rojo, ¿no? Pero digamos que están menos en rojo que en tiempos pasados, comparando con otros estudios. Pero además, tú que sabes bastante de esto, así como se habla del voto oculto cuando hay algunas elecciones donde aparece efectivamente hay un voto oculto, en este caso, si bien no estamos hablando de un voto oculto, yo creo que de alguna manera la gente tiende a decir, bueno, yo con la política nada. O sea, porque como que se siente mal de decir me interesa la política, ¿no? Es más, a la gente le encanta decir soy apolítico, eso no existe. Pero contrariamente yo creo que la gente está, y lo ves en las redes, mucho más participativo, ¿o me equivoco? No, es correcto, lo ves en las redes y lo ves en muchos movimientos ciudadanos, muchísimos en todo el Perú, donde predomina, y eso es una buena noticia de los últimos años, muchísima gente joven participando en política, y eso es algo muy bueno para el país. Por supuesto. Y miren bien, poniéndole la lupa a esta pregunta, el mucho bastante es 43% en el promedio total, ¿no? Pero entre jóvenes de 18 a 29 años es 72%. Entonces, la gente joven considera que sí va a haber mucho más interés en la política, que va a haber más cultura política, más participación política. Es igual algo alentador. A mí me alegra mucho en lo personal o en lo más... en lo más personal, porque siempre en los estudios que hacemos salen cosas muy negativas, sí, claro. Muy en rojo, muy desalentadoras, ¿no? En algún momento he dicho, basado en estudios empíricos, no en mi opinión gaseosa ni nada de eso, pero es un país sin futuro, porque los estudios te decían eso, ¿no? Pero acá hay algunas cosas con signo positivo que creo que si queremos cerrar el ánimo con ese optimismo, bueno, no se trata de forzarlas, pero sí de ver que hay posibilidades para el futuro, y ese es el espacio donde se tienen que dar las políticas públicas y donde tiene que estar la acción de los líderes, de los partidos políticos y de los partidos mismos para el futuro. Totalmente de acuerdo. Pasemos al siguiente cuadro, señor director. El cuadro número 4, que es el pronóstico sobre el nivel de desprestigio que tendrán los partidos políticos peruanos dentro de 10 años. Esto, claro, es preocupante, ¿no? El 86% considera que no tendrán prestigio. Es decir, ahí los partidos están en su peor momento. Claro, el cierre, el 85%, para atarlo a esto, de la aprobación a la disolución del Congreso, no era una aprobación a Martín Vizcarra, era el hecho de que se vayan todos, ¿no es cierto? Exacto. Era un poco eso. Y todos son los partidos representados por esos representantes, valga la redundancia. Ahora, acá sí a los políticos no los salva nadie, solamente 13% creen que van a estar en una buena situación, es 87%, un porcentaje Luis, altísimo que creen que no van Luis, a tener prestigio. ¿Cómo puede la gente ver, como nosotros, si todas las semanas tenemos noticias de nuevos actos de corrupción? Claro. Si, por ejemplo, ahora de las listas que hasta hoy se están presentando, resulta que de los 3.000 candidatos hay más de 250 que tienen sentencias, ¿no? 10%. Algunos que han cumplido. O sea, es una barbaridad. Un diezmo, ¿no? Entonces, ¿cómo que yo digo, no es para satanizar, porque hay delitos y delitos, pero ¿no crees tú que sería una estupenda señal que los partidos no pongan a gente que haya ni siquiera pasado una luz roja? Pero eso te dice lo que son los partidos. No han puesto los filtros adecuados para que esa gente no pase, y esa gente pasó de una manera muy fácil. Y ojo, son los que se han detectado. ¿Cuántos más habrá cuyos pecados están ahí muy escondidos? Ahora, ¿por qué ese pesimismo? Porque en las otras preguntas hay una situación negativa hoy, pero hay una proyección optimista de aquí a 10 años, que es el objeto de este estudio, ¿no? Pero acá no hay nada que estén haciendo los políticos y los partidos. Que hoy, tengan tener esa esperanza, esa proyección positiva. Hoy que tú puedas proyectar y decir, carambas, vamos a un mejor camino a 10 años, nada, y es lamentable, ¿no? Y es hora que se pongan las pilas los políticos y los partidos. Vayamos con el cuadro 5, que nos habla, en esta ocasión, del problema más importante del Perú según los entrevistados. Cuéntanos qué es lo que vio Vox Populi Caretas en este caso. A ver, ahí están los temas como deterioro del medio ambiente, corrupción y crisis de valores como los temas más fuertes, ¿no? Pero otra vez quiero expresamente poner la lupa en el segmento juvenil. Para ellos, la falta de seguridad ciudadana es el principal problema de aquí a 10 años.
no es lo que el promedio general de esa pregunta da como resultado. Y eso sí es lamentable, porque es una juventud que quiere una proyección política, quiere un mejor Perú, pero se ve amenazada. ¿Por qué? Porque esa juventud es la que más está en las calles, es la que más esté expuesta a todo tipo de peligros por la falta de seguridad y ya ciudadana. Realmente no hay lugar donde uno diga, bueno, tú que tienes hijos igual que yo, no vayas a tal sitio porque es peligroso. Todos son peligrosos, sí, no importando dónde te encuentres ni la hora en que te encuentres. Y eso es realmente preocupante. Entonces, y eso te dice que las políticas públicas de seguridad ciudadana tienen que estar mucho más orientadas a los jóvenes. Totalmente, totalmente. Y de alguna manera hacerlos partícipes de esa seguridad. Siguiente lámina, por favor, señor director. Ahí tenemos el pronóstico de nivel de calidad de la educación. Para nadie es un secreto, ¿no es cierto?, que la educación, igual que la salud, son realmente de lo más bajo que tiene este Perú, que muestra signos macroeconómicos muy buenos, ¿no? Goza de muy buena salud, pero que allí adolece de gruesos ausencias y hierros, ¿no? Predomina el regular, ¿no? Porque si en las otras preguntas comparábamos el alto muy alto con el bajo muy bajo y suprimíamos las respuestas intermedias, lo positivo podía tener cierta preferencia, ¿no? En cambio acá no, lo regular gobierna. Te habla mucho del estancamiento, la percepción de estancamiento de la educación en el Perú, y ahí los jóvenes no son la excepción. Mientras el promedio general es 56%, el promedio en el segmento de 18 a 29 años es 56%. Ahí no hay ese optimismo que tienen los jóvenes en otros casos. Y los jóvenes son los que están mucho más cerca o están dentro de la educación formal, ¿no? Estos jóvenes de 18 a 29 o están en institutos técnicos o están en universidad o han terminado hace muy poco o están en un posgrado, entonces están mucho más metidos en este tema y no ven posibilidades de mejora. Y si queremos cambiar la política y si queremos cambiar los gobiernos y queremos cambiar la burocracia, necesitamos pues cuadros, necesitamos gente educada. Sí. Y esa es sobre todo la gran deuda del Perú. Sí, y hablando, Oscar, tal vez de la educación pública mayoritariamente y también de la educación privada de menor calidad, ¿no? Porque hay una educación privada elitista que es sumamente costosa y que es de muy alta calidad, pero eso es para un grupo muy privilegiado de peruanos, y esa calidad la merecerían todos los peruanos con los impuestos que tú y yo y todos pagamos en este país. Totalmente de acuerdo. Siguiente cuadro, por favor, señor director. ¿De qué nos habla el siguiente? Es el pronóstico sobre cuál será la carrera universitaria más importante. Esto es un poco bien interesante cuando leí los resultados del estudio, Luis, porque acá ya hablamos de una proyección, ¿no es cierto?, de por dónde pueden ir, y quizá podríamos ahora a los televidentes jóvenes del programa decirles por dónde va la cosa. Claro, es muy claro que las preferencias a 10 años son tecnológicas, clarísimo, ¿no? En el promedio están robótica, ingeniería genética e ingeniería de sistemas como las carreras que tendrán más importancia de aquí a 10 años. Y otra vez, si ponemos el énfasis en los jóvenes, para ellos será ingeniería de sistemas entre esas tres carreras, ¿no? Porque tal vez condensa mucho más las aptitudes que muchos jóvenes pueden tener con ingeniería y con las matemáticas. Por ejemplo, ese dato de Vox Populi debería servir al Ministerio de Educación, al gobierno, al Estado, para saber por dónde apuntar, o sea, en el sentido de incentivar, por ejemplo, el fortalecimiento de los ENECAPES, de las instituciones de educación superior, que no necesariamente son las universidades las que pueden absolver a esa masa que necesita ser capacitada en temas de informática. De acuerdo, y la demanda laboral se va a dar en el gobierno y en el sector privado. Por lo tanto, los gremios empresariales y las instituciones públicas tendrían que estar cercanas a SUNEDU, a las universidades, para preparar a los profesionales que va a demandar el Perú en el futuro, no para seguir formando a gente que merece nuestro máximo respeto, pero que son los mismos profesionales de siempre, que dentro de 10 años ya no van a tener el mismo espacio que tienen hoy. Sí, sí. Yo creo que ahí también el sector empresarial le corresponde un rol muy importante. Hay países como, por ejemplo, Francia, donde la Cámara de Comercio en París, con las universidades, diseñan el perfil profesional y la malla curricular. A ese extremo llega la convergencia y la relación universidad-empresa. Claro. Acá los gremios empresariales también tienen que ponerse las pilas, y la verdad, Oscar, que están pasando piola. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El otro día conversaba con el gerente comercial de TechSoup, que es, sin lugar a dudas, la institución más exitosa de educación superior, porque todos los que egresan, salen, además tienen trabajo seguro, y me decía que hay... o sea, todos los institutos superiores producen algo de 100.000 profesionales,
o expertos, pero que el mercado necesita 300.000. O sea, imagínate tú, hay 200.000 puestos de trabajo que están ahí a la espera de gente capacitada. Pero eso, claro, para eso está el gobierno, pues, para dar las políticas que puedan guiar a los jóvenes por ese camino. Siguiente cuadro, por favor, señor director, antes que nos gane el tiempo. Estamos sacando el jugo aquí a Vox Populi, hacia Luis Benavente. Pronóstico sobre la preferencia ideológica de los peruanos. Ya entramos un poquito al tema político. Mala noticia posiblemente para deprimir a los amigos de izquierda. Pero según la encuesta de Vox Populi, el Perú no es de izquierda y no quiere serlo en los próximos 10 años. ¿Cuál es tu lectura de esto, más allá de la preponderancia está en ser de centro, ¿no? 3 de cada 4 peruanos consideran que los peruanos seremos de centro dentro de 10 años, ¿no? Y 1 de cada 4 opta por una posición, digamos, se dividen de manera muy pareja, 13% de izquierda y 12% de derecha. Ya digamos que es un empate, ¿no? Pero igual, otra vez ponemos la mirada en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes duplican en izquierda que en derecha, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque los jóvenes son más idealistas, ¿no? Como decía Borges, quien no ha sido izquierdista de joven es porque no tuvo corazón. Claro. Y quien es izquierdista de viejo es porque no tiene cerebro. Así de fácil, ¿no? Pero digamos que hay aspiraciones ahí. En todo caso, yo creo que lo que predomina es el centro, ¿no? Y ese centro, diría que es un centro emprendedor, que es una especie de derecha popular, ¿correcto? Un capitalismo popular. Son los emprendedores peruanos que han encontrado en su trabajo, en su esfuerzo, una salida, a diferencia de la gran mayoría de pobladores en países como Ecuador, Venezuela, México, Argentina, que han esperado siempre el populismo público, el presupuesto público, los subsidios para poder salir adelante. Los peruanos, como no encontraban ninguna salida directa, encontraron la salida individual de ser emprendedores y digamos que la sociedad, el Estado les dio un mercado y una propiedad. Simplemente tienen una propiedad, Cofopri les da la propiedad de la vivienda, tienen un medio de producción, tienen una carreta, tienen un mototaxi, tienen un taxi, tienen un taller y tienen un mercado. Párate en cualquier esquina y vas a vender lo que quieras. Y eso los hace capitalistas populares, ¿no? Sí. Tal vez esa es la gran masa de centro que por otro lado va a buscar siempre de alguna manera una expresión política para sus intereses. Sí, yo creo que lo has leído perfectamente, lo has descrito mejor. Porque claro, no se trata de un tema ideológico en realidad, sino de vivencia, de manera cómo miras la vida. Y el Perú, la mayoría de peruanos mira la vida con voy a hacer lo mejor que pueda para surgir y para el beneficio de mis familias. Vamos al siguiente cuadro, por favor, señor director, en esta edición prenavideña de Cara y Sello. Nos habla del tipo de gobierno que habrá en el Perú, democrático. Esta es una buena noticia también, ya casi para terminar esta conversación tan agradable con Luis Benavente. El Perú, a pesar de que ha aprobado la disolución, a pesar que aprobó también el autogolpe de Fujimori, ¿no es cierto?, es un país que se mira como democrático y que quiere la democracia. Y eso es muy esperanzador, si cerramos con eso, ¿no? Porque, y a pesar de la crisis de la política actual, que es producto de la democracia, toda esta corruptela, todo este desmoronamiento del sistema político, que qué bueno que se está desmoronando y que está saliendo toda la suciedad, toda la cochinada que está saliendo, si hablamos un lenguaje bastante claro, no le quita esperanza a los peruanos. Y esa tendencia mundial, que yo le llamo aumento de la demanda de radicalismo, no es tan fuerte en el Perú. El Perú es un país democrático, ahí está clarísimo. 9 de 10 peruanos esperan que el Perú sea un país democrático dentro de 10 años. Y 1 de cada 10, solo el 9%, ven una dictadura, ¿no? Bueno, el tema de estos pocos es que hacen mucho ruido y pueden tener en un momento dado mucha capacidad de movilización y afectar al sistema político, ¿no? Pero el caldo de cultivo está en los partidos que tienen que tomar su responsabilidad histórica en el país. Antes que terminemos, ya no vamos a mostrar más cuadros, pero quería hacerte 3 preguntas puntuales ya como analista, Luis. El Congreso de la República, el que se va a elegir del 2021, que yo le he llamado el Parlamento Express, ¿no? Por su duración tan breve. ¿Qué esperas de este Congreso? A ver, es cierto, es express, es cortísimo, ¿no? Pero creo que va a cumplir un rol muy importante, porque es la representación que surge tras el agotamiento, el colapso, la autodestrucción y disolución del Congreso, dentro de las peores crisis
políticas del país, institucionales sobre todo del país, y en medio de la crisis de corrupción marcada por Odebrecht y el caso Lavallato, ¿no? Entonces, yo creo que a esa representación le corresponde inyectar esperanza en el país. Por eso es que, tratando de ser optimista, que no sé dónde he tratado de inyectarme esto en estos días tan favorables para nuestro ánimo, para, por el hecho de ser parte de una sociedad cristiana, en fin, que estamos en época de fiesta, de celebración. Creo que sí, hay una esperanza que puede ser un congreso en el que, claro, si ponemos no es el congreso revisionista, no es el congreso que va a tumbarse a la Constitución el modelo económico, como algunos temen. No creo que vayan en ese tema. Claro, algunos sectores muy pequeños, radicales de izquierda, digamos, ellos incluso son conscientes que ni siquiera tienen que hacer una nueva constitución. Claro. Simplemente tienen que cambiar dos cosas, y eso se puede hacer constitucionalmente, ¿no? El cambio del orden económico del Estado, pasar de una sociedad de libre mercado a una sociedad estatista. Eso lo pueden hacer con una enmienda constitucional en 2 periodos, ¿no? Pero eso no va a tener fuerza. Claro. Definitivamente, claro. Va a ser muy, muy débil, ¿no? Claro. Pero va a estar en agenda probablemente. Pero sí, yo creo que en esta gran masa de candidatos, la mayor parte desconocidos, donde se ha visto algunos tipos o tipas de poco valor como políticos, hay gente muy bacana, hay gente de primera, hombres y mujeres que están de candidatos, no voy a citar nombres, pero hay gente espectacular. Yo espero que ellos salgan elegidos y ellos van a tener un peso y van a tener una responsabilidad muy grande, porque van a tener un rol protagónico durante ese año y medio, y el peso del Congreso en la opinión pública, en el día a día de la política peruana, por los medios de comunicación y las redes sociales, es muy fuerte. A ellos les corresponde la responsabilidad de reimpulsar la política en el Perú junto con el Ejecutivo. Entonces, ahora, también van a tener una agenda importante, van a tener que refrendar los dispositivos de urgencia del gobierno, van a tener que ver las reformas políticas que todavía están pendientes, y también otra cosa, ellos y sus partidos van a estar dentro de la agenda de cara a las presidenciales del 2021, entonces eso también va a ser muy importante, porque ahí se va a manejar una agenda de alguna manera preelectoral. Yo creo que este congreso, muy bien llamado por ti, Congreso Express, ¿no? Esta representación Express va a tener un rol más grande que su tamaño de tiempo. Bueno, estupendo. Oye, Luis, muchas gracias, sinceramente, por haberte dado este salto en estos días previos a la Navidad. Creo que efectivamente los cuadros, algunos reflejan cosas un poco duras, pero para la reflexión, pero al final le estamos dejando, digamos, un mensaje de esperanza a la gente, porque nada es blanco y negro en realidad, y los que ya pasamos los 50 lo sabemos mejor que nadie. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Oscar, y felicitaciones por tu programa. Gracias, encantado.